adoramos, Jesús, y a ti alabamos en esta mañana. Jesús, 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 cántalo. Eres Dios, el Señor de la creación, Rey de mi corazón, te doy todo el honor, el perdón en tu sangre, mi Jesús, por el precio de la cruz, para mi redención. Jesús, Señor de la creación, Rey de mi corazón, te doy todo el honor, el perdón en tu sangre, mi Jesús, por el precio de la cruz, para mi redención. Nombre sin igual. Jesús, 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 se compare a ti, Jesús. Eres quien sana toda enfermedad, eres quien vence a la oscuridad. No hay nadie que se compare a ti, Jesús. Y eres el agua que sacia mi sed, tuya es la gloria, tuya es el poder. No hay nadie que se compare a ti, Jesús. Eres quien sana toda enfermedad, eres quien vence a la oscuridad. No hay nadie que se compare a ti, Jesús, Jesús, Jesús. Te voy a invitar a que ahí donde tú estás, levantes tus manos y adores el nombre del Señor. Cántalo con nosotros. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya.
a una sola voz nos unimos, Dios, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Cántalo, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Cántalo, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti, Jesús. No te falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti.
ti. No nos falta nada si te tenemos a ti, Dios. No nos falta nada, Cristo. No nos falta nada, Dios. Vamos a adorarle ahí donde tú estás. Dale gracias porque Él nunca nos deja. Gracias, Cristo. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más a este servicio en línea o servicio virtual. Me alegro mucho que se estén uniendo a nuestros servicios, a pesar de cómo está la situación, a pesar de no podernos reunirnos físicamente. Bueno, sinceramente es mi oración y mi deseo de que todos los que somos parte de esta congregación nos estemos reuniendo por este medio. Es muy importante mantener la unidad para que cuando nos volvamos a poder reunir, bueno, vengamos no solamente con la misma fuerza que teníamos antes, sino que aún con más fuerza, con más amor, con la ayuda del Señor. Amén. Muy bien, esta noche en el estudio quiero compartirles un tema bastante interesante. Yo he titulado este estudio Similitudes entre el COVID-19 y el pecado. Y quiero basar este estudio en lo que nos dice el libro de los Romanos, o mejor dicho, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 5 y versículo 12. Y hoy sí estoy leyendo de la Reina Valera de 1960. La palabra de Dios dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, una vez más te damos gracias por tu palabra gloriosa, que es la verdad, Señor, que es la verdad absoluta, y que la que nos habla acerca de ti, la que nos habla acerca de la verdadera condición del mundo, Señor, en todos sus aspectos. Y hacemos bien en amar tu palabra, en leerla, en escudriñarla, en entenderla con la guianza de tu Espíritu Santo y, Señor, practicarla. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero empezar diciendo que definitivamente el COVID-19 no es igual al pecado. Sinceramente, el pecado es algo muchísimo peor. Pero sí he encontrado yo ciertas características parecidas entre el COVID-19 y el pecado. Y eso es lo que yo quiero compartirles en esta noche. 6 similitudes, 6 cosas parecidas, características parecidas entre el COVID-19 y el pecado. Vamos a empezar con la primera. La primera similitud es que los dos tienen una causa. Por ejemplo, hablando acerca del origen del COVID-19, y estos datos, mis amados hermanos, los tomé del Centro de Control de Enfermedades, CDC, en los Estados Unidos. Y la información que ellos dan es que los virus corona son una familia grande de virus comunes en las personas. Realmente los coronavirus ya existían antes de que apareciera o surgiera este COVID-19. Y precisamente preparando este estudio, yo he aprendido que lo apropiado es
cuando uno se refiere a este virus específicamente, llamarle el COVID-19 y no solamente el coronavirus. Eso es lo que yo hacía, todo el tiempo yo le decía el coronavirus. Pero repito, los virus corona o coronavirus ya existían antes, son una familia grande y también no solamente existen entre los seres humanos, pero en muchas especies diferentes de animales que incluyen camellos, ganado, gatos y murciélagos. También dice el CDC que muy raramente los virus corona de los animales se pueden transmitir o infectar a las personas, y luego de que infectan a las personas, entonces empieza la transmisión de persona a persona. Se cree que este COVID-19 tiene su origen en los murciélagos, y según dice el dato que estaba leyendo, al principio muchos de los pacientes en el epicentro del brote, esto es allá en Wuhan, China, tenían cierta conexión con un mercado grande de animales vivos y donde también venden mariscos, sugiriendo pues que el contagio empezó de un animal a una persona. Pero luego hubo un número creciente de pacientes que reportaron que no tenían ninguna conexión con este mercado, que no se habían expuesto a los animales de este mercado, lo que indica pues de que ya había empezado el contagio de persona a persona. Así es que, resumiendo, el COVID-19 se cree que posiblemente empezó en un murciélago, tal vez se transmitió a algún otro animal, y de este animal, posiblemente en este mercado de animales, se transmitió a una persona y luego empezó el contagio de persona a persona hasta la situación que nosotros vemos el día de hoy. Pero hablemos ahora del origen del pecado, y ese lo encontramos ahí en el libro de Génesis, específicamente en el capítulo número 3. La palabra de Dios nos dice que Dios había creado al hombre perfecto, a Adán y a Eva perfectos y totalmente libres del pecado, totalmente santos. La creación también era absolutamente perfecta. Ellos lo tenían todo. Solamente Dios les había prohibido una cosa, y era no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios les dijo a Adán, seguramente cuando ustedes hagan eso, si llegan a hacer eso, dice, seguramente van a morir, o mejor dicho, de seguro van a morir. ¿Qué pasó? Llega el tentador, Satanás, tienta a Eva, y luego Eva come del fruto, y Eva pues tienta a Adán, o lo impulsa también a cometer el pecado. Y entonces pues ellos pecan, y lo interesante es esto, se contaminaron ellos, se contaminó toda la creación con el pecado, pero también como ellos son podríamos decir, los primeros seres humanos, los padres de todos los seres humanos, la contaminación, la transmisión del pecado empezó de ellos a sus descendientes y por consiguiente durante toda la historia hasta nosotros. Por eso es tan importante esos versículos, o mejor dicho, ese versículo que leíamos ahí en el libro de Romanos. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por Adán. ¿Por qué? Porque Adán era la cabeza de su hogar, la cabeza de Eva. A él es a quien Dios le había dado autoridad. Y dice, y por el pecado, no solamente entró el pecado en Adán, pero también por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Y termina diciendo, por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado, absolutamente todos los seres humanos hemos pecado. No hay ni una sola persona en el pasado, en el presente, o que la vaya a ver en el futuro, que no haya pecado o que no vaya a pecar. El único que nunca pecó, que es totalmente libre de pecado,
nació sin pecado, vivió sin pecado, murió sin pecado, resucitó sin pecado, es nuestro Señor Jesucristo. Pero aparte de Jesús, absolutamente todos los seres humanos somos pecadores. Eso es lo que enseña categóricamente la palabra de Dios. Alguien me podría preguntar, porque esta pregunta siempre viene a la mente de alguien y quiero responderla con todo respeto, pero es la verdad. Alguien podría preguntar, pastor, pero yo he escuchado que María, ella es sin pecado, que nació sin pecado, que vivió sin pecado, que murió sin pecado. La respuesta es categóricamente que la Biblia enseña que solamente Jesús es libre de pecado. Pero el punto es que el origen del pecado se encuentra ahí, en Adán y Eva, y todos absolutamente somos pecadores porque todos somos descendientes de Adán y Eva. Así es que la primer similitud entre el COVID-19 y el pecado es que los dos tienen una causa, tienen un origen. La segunda similitud que hay entre el COVID-19 y el pecado es que no se miran. Bueno, el COVID-19 sí se puede ver, pero no se puede ver solamente con nuestra mirada, nuestros ojos. No se puede ver tampoco con un microscopio regular. Cualquiera podría estar pensando, bueno, solamente hay que meter ahí abajo el microscopio y verlo. No, tampoco se puede ver con un microscopio regular. Se necesita un microscopio electrónico que usa electrones, que son los que forman las imágenes de un objeto diminuto para poder ver el COVID-19. Pero del COVID-19 sí miramos sus efectos. Según dice la CDC, los efectos aparecen entre 2 a 14 días después del contagio. Los efectos, ustedes ya los han escuchado: tos, falta de aire o dificultad para respirar, escalofríos, temblores repetidos con escalofríos, dolor de músculos, dolor de cabeza, garganta irritada, pérdida del gusto y del olfato. Ahora, el pecado, así como el COVID-19 no se puede ver fácilmente, el pecado definitivamente no se puede ver con nada. No se puede ver con nada. Pero la Biblia dice, la palabra de Dios dice, Jesús dice que ahí está el pecado. Y toda la Biblia nos habla acerca del pecado. Pero sí se pueden ver los efectos del pecado. Yo les he dicho muchas veces y quiero repetirlo una vez más, porque yo creo que es muy importante que este punto esté bien claro y esté bien presente en nuestras mentes, en nuestros corazones. Les he dicho que todo lo malo que hay y todo lo malo que ocurre en toda la creación, que ha ocurrido en toda la historia, tiene su origen en el pecado. Vamos a hablar un poquito acerca de las consecuencias del pecado. Por ejemplo, el pecado tuvo consecuencias en toda la creación. Ya les dije que Adán y Eva pecaron, no solamente se contaminaron ellos, pero contaminaron toda la creación. Bueno, ¿qué efectos podemos ver nosotros en la creación? La creación originalmente fue algo maravilloso, algo hermoso, algo perfecto, algo que ni siquiera nos podemos imaginar con mucha exactitud. Nos podemos imaginar un poco, pero no enteramente lo que era. Lo que sí podemos entender por lo que la Biblia enseña, y claro, no puedo entrar en muchos detalles acerca de esto, pero podemos entender que Dios había creado toda la creación para que existiera en ese estado glorioso y hermoso por toda la eternidad. Pero cuando fue contaminada con el pecado, la creación empezó a decaer, empezó a envejecer. También podemos entender por lo que la Biblia dice que no habían lluvias. Dice que un rocío era el que regaba toda la tierra. La Biblia habla de que aparecieron cardos y espinas. Quiere decir que antes de eso
no habían cardos y espinas, era un ambiente totalmente maravilloso para que el hombre, la mujer y su familia pudieran andar sin ninguna dificultad y nunca se lastimaran con nada. No había falta de alimento, pero con el pecado empezó falta de alimento. Por eso es que Dios le dice al hombre, ¿verdad? De ahora en adelante vas a tener que empezar a comer con el sudor de tu frente. Todos los desastres naturales que ocurren, terremotos, tornados, etcétera, son consecuencia también de que el pecado contaminó la creación. Y eventualmente la creación se está acabando y será destruida totalmente. Escuchen lo que dice Romanos, capítulo 8, versículos 21 y 22, dice: porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción. Está diciendo que la creación está en esclavitud de corrupción a causa del pecado. Pero sigue diciendo, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, o podríamos entender hasta que sea libre. Así es que podemos decir nuevamente, el estado de la creación a causa del pecado es esclavitud de corrupción. El pecado también tiene efectos físicos en el ser humano. Entendemos, por lo que la Biblia enseña, que Dios había creado a Adán y Eva, es decir, a la humanidad, para vivir eternamente en este mundo maravilloso, sin pecado. Pero ¿qué pasó cuando vino el pecado? Los seres humanos empezamos a envejecer. Antes de eso había una juventud eterna y no había muerte. Pero con el pecado empezamos a envejecer. Vinieron también las enfermedades. Toda clase de enfermedades tiene su origen allí en el pecado. El COVID-19 también tiene su origen allá en el pecado original. El pecado también trajo la muerte física. Repito, Dios nos había hecho para nunca morir, para vivir eternamente. Pero el pecado trajo la muerte física. Todos vivimos cierta cantidad de años y vamos a morir. Otra cosa, podemos ver los efectos del pecado en el alma. ¿Cuáles son esos efectos? Bueno, malos pensamientos. La palabra de Dios dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque su corazón, su mente eran totalmente puros. Pero el pecado trajo malos pensamientos, trajo también malos sentimientos como envidia, egoísmo, avaricia, odio, rencor, resentimiento, celos enfermizos, depresión, tristeza, cualquier tipo de mal pensamiento o mal sentimiento tienen su origen también en el pecado y cómo nos contaminaron. Es el pecado el que nos hace pensar mal. Es el pecado el que nos hace actuar mal. Pero no solamente el cuerpo y el alma. El pecado también tiene efectos espirituales. Y estos obviamente, los otros sí se pueden ver. Estos en cierto sentido se pueden y no se pueden ver. Pero quiero mencionarles 4 de esos efectos espirituales. Número 1, rompimiento de la relación entre el hombre y Dios. Antes del pecado, Adán y Eva tenían una relación perfecta con Dios. Cuando pecaron, se andaban escondiendo de Dios. Le tenían miedo. Así es que la relación perfecta que existía entre Dios y el hombre fue rota. El segundo efecto espiritual que quiero mencionar es condenación. El pecado debe de ser castigado. Es decir, el pecado tiene o lleva consigo una condena. Y la condena es la muerte eterna. Así es que si todos somos pecadores, todos estamos condenados. Estamos separados de Dios, estamos condenados. La siguiente efecto espiritual que quiero mencionar, o el siguiente efecto espiritual, es la muerte espiritual. Esa separación de Dios, la Biblia la llama muerte espiritual.
Si uno no está conectado con Dios, entonces uno está muerto espiritualmente. Uno puede estar vivo en esta tierra, pero uno puede estar muerto espiritualmente. En realidad, la mayor parte de la gente que uno mira en el mundo están muertos espiritualmente. Tú, si no has creído en Jesucristo, si no has recibido la vida que Él da, tú estás muerto espiritualmente. Hay muchas películas de zombies, ¿verdad? Seguramente tú has visto alguna. Bueno, realmente estamos viviendo en un ambiente así, muertos espiritualmente caminando. Mira qué tremendo. Y el último efecto espiritual que quiero mencionar es la muerte eterna. La Biblia dice que como estamos separados de Dios, que como somos pecadores, que porque estamos condenados, estamos muertos espiritualmente, cuando muramos vamos a ir al infierno por toda la eternidad, al lago de fuego y azufre. Vamos a estar muertos eternamente. Ya no va a haber solución. Así es que la segunda característica pues es que no se pueden ver el COVID-19, no se puede ver el pecado tampoco, pero sí se miran sus efectos. La tercera similitud que quiero mencionar entre el COVID-19 y el pecado es que han causado una gran perturbación. Por ejemplo, el COVID-19 ha venido a perturbar totalmente nuestra vida regular, cotidiana. No estamos viviendo nuestra vida normal, nuestra vida regular, ni siquiera como lo estábamos viviendo en enero o en febrero. Nuestra vida está patas arriba totalmente, hasta cierto punto. Por ejemplo, en cuanto a la educación, escuelas cerradas, clases canceladas, los hijos nuestros, ¿verdad? Muchos tomando clases virtuales ahí por medio del internet, en la computadora, en una tableta, etcétera. Pero el COVID-19 ha venido a perturbar la educación, ha venido a perturbar el comercio. Mucha escasez de productos. ¿Te recuerda cómo estaba al principio? Escasez de papel de baño. Parece que ya se está recuperando un poquito ese asunto. Escasez de pastas, de arroz, de frijol, de huevos, de carne, etcétera. Límites para comprar. Llegabas tú a la tienda ya cuando había un poco y decía un letrero por ahí, 1 por persona, etcétera. Ha venido a afectar pues el comercio. Ayer, por ejemplo, antier estaba escuchando de que es posible que haya una escasez de bebidas gaseosas, de sodas, cualquier bebida que tenga gas, cerveza también estaban hablando. ¿Por qué? Mira qué interesante esto. A causa de la cuarentena, menos gente anda manejando o andamos manejando menos. Y se ha reducido el consumo de gasolina en un 30%. Entonces, los que plantan maíz, no solamente plantan maíz, pero producen etanol, que es usado para la gasolina. Entonces, los que plantan maíz han reducido también su producción de etanol. Muy bien, cuando hacen el etanol, producen el dióxido de carbono, si no estoy equivocado, que es el gas que se usa para las bebidas gaseosas. Entonces dice que como se ha reducido, es posible que podría ser, no se sabe todavía, de que vaya a haber una escasez también de bebidas gaseosas. Imagínate cómo una cosa perturba la otra. Pero quiero decir pues de que el COVID-19 ha perturbado el comercio, también ha perturbado los medios de transportes, aerolíneas, muchos aviones detenidos. Mi esposa me estaba platicando ayer que en este momento, por ejemplo, un pasaje de aquí para otro país que normalmente en el pasado hubiera costado unos $500, ahorita cuesta $5,000. ¿Por qué? Porque no hay aerolíneas, no hay viajes, no hay gente viajando. Como dije hace un ratito, ¿verdad? No estamos manejando nuestros carros como antes, no estamos haciendo los viajes que hacíamos antes, viajes cancelados. Seguramente has escuchado los problemas con los cruceros también.
medios de transporte pues afectados. La economía también se ha visto afectada. Pérdidas de trabajo, negocios cerrados, bancarrotas, baja en la bolsa de valores, el gobierno haciendo este estímulo económico para poder ayudar a los negocios y a las personas, que en sí también es un problema. ¿Sabes por qué? El gobierno no produce ningún centavo. El único dinero que el gobierno puede utilizar es el dinero que nosotros los habitantes pagamos. O sea que ahorita nos están dando dinero, le están dando dinero a los negocios. ¿Quién crees que lo va a pagar? ¿El gobierno? El gobierno no lo va a pagar. Nosotros lo vamos a tener que pagar de alguna manera. Seguramente el país está endeudando más, etcétera. Pero lo que estoy tratando de decir, pues, cómo el COVID ha venido a perturbar muchas cosas en la vida del ser humano. La religión, por ejemplo, iglesias cerradas, actividades normales canceladas. Nosotros aquí en la iglesia, ¿verdad? Cancelamos actividades de Semana Santa. Ya se cancelaron reuniones que teníamos programadas, se cancelaron los servicios presenciales, se cancelaron retiros, etcétera. Vuelvo a repetir, otra similitud entre el COVID-19 y el pecado es que ha venido a perturbar. ¿Cómo ha perturbado el pecado? Muy bien, vino a perturbar, como ya dije antes, la creación perfecta de Dios. Y no quiero repetirlo porque ya lo mencioné antes. Pero el pecado también todavía perturba la interacción humana. Ha perturbado nuestra interacción humana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dije que el pecado provoca malos pensamientos y malos sentimientos, egoísmo, envidia, avaricia, odios, enojos. Es el pecado el causante de todos los males, todos los odios, todas las guerras, todas las envidias, todas las avaricias. El pecado es el causante. El pecado vino a perturbar la creación, vino a perturbar al ser humano y todavía también perturba nuestra relación con Dios. Hay muchas personas, imagínate que no hubiera habido pecado. El ser humano se hubiera multiplicado y todos absolutamente estuviéramos en una relación perfecta con nuestro Creador. Pero vino el pecado, hoy en día, gente viviendo lejos de Dios, gente viviendo de una vida de pecado totalmente que Dios desaprueba, un estilo de vida que Dios desaprueba, gente aún que niega a Dios, gente que se opone a Dios. El pecado definitivamente vino a perturbarlo todo. Muy bien, la cuarta similitud entre el COVID-19 y el pecado es que nos tiene separados. Ahora con esto del COVID-19 han surgido palabras y frases nuevas, frases que no usábamos, como por ejemplo esta frase de distanciamiento social. ¿Cuándo la habíamos usado antes? Nunca. Ahora no nos saludamos de manos, no nos abrazamos. Tenemos que guardar, dicen, como mínimo 6 pies de distancia. Algunos dicen que tiene que ser 9 pies de distancia. No tenemos reuniones. Bueno, repito, el COVID-19 nos tiene separados, distanciamiento social. Mira qué tremendo. Pero el pecado también trajo separación. Nos separa de Dios, nos aparta de Dios. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuarta característica o cuarta similitud entre el COVID-19 y el pecado es que nos tiene separados. La quinta similitud entre el COVID-19 y el pecado es que tienen la capacidad de contagiar y de matar. El COVID-19 puede contagiar a cualquier persona que se exponga al virus
Y es precisamente de ahí de donde vienen tantas medidas de protección, como la separación o el distanciamiento social, el uso de desinfectantes, guantes, mascarillas, etc. Pero es especialmente dañino, según los datos de la CDC que todos hemos escuchado, es dañino a personas mayores o personas de cualquier edad que tengan ciertas condiciones médicas que los hacen más vulnerables a los efectos negativos, a ser afectados pues severamente, como por ejemplo enfermedades pulmonares, asma, diabetes, enfermedades de los riñones, etc. Pero hablando acerca del pecado, el pecado ha contagiado absolutamente a todos. El COVID-19, tú te contagias solamente si tienes contacto con el virus. El pecado no. El pecado ha contagiado totalmente a todos los seres humanos. Quiero leerte una vez más lo que dice Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Todos los hombres. Yo creo que ahí la traducción correcta sería a todos los seres humanos. ¿Por qué? Termina diciendo, por cuanto todos pecaron. Y no solamente nos ha contagiado a todos el pecado, pero va a matar a todos. El pecado va a matar a todos. El COVID-19 contagia y puede causar la muerte, pero no va a contagiar a todos, no va a matar a todos. Pero el pecado sí. El pecado nos ha contagiado a todos y va a matar a todos. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Muy bien, hablemos de la última similitud entre el COVID-19 y el pecado, y es el hecho de que necesitan una cura. Hablando del COVID-19, ya parece que hay noticias alentadoras. Una de estas noticias dice que en un hospital en Chicago, en donde se han tratado pacientes severos de COVID-19 con una medicina antiviral llamada Remdesivir, dice que en unas pruebas médicas cuidadosamente monitoreadas se ha visto una recuperación rápida en los síntomas de fiebre y respiración, y casi todos los pacientes han sido dados de alta en menos de una semana. Este es originalmente un tratamiento antiviral para el ébola, pero repito, ya se ha probado y parece que está dando buenos resultados. Bueno, esperemos, si no esta medicina, que surja alguna vacuna o que surja algún otro medicamento con el cual se pueda tratar el COVID-19. Pero mira, hay algo interesante aquí. Hemos estado hablando de las similitudes entre el COVID-19 y el pecado. Y en prácticamente todas las similitudes, las del pecado son peores que las del COVID-19. Pero al llegar a esta última similitud, del hecho de que las dos necesitan una cura, las noticias del pecado son infinitamente mejores que las del COVID-19. ¿A qué me refiero? Como te acabo de decir, del COVID-19 todavía no hay una vacuna, todavía no hay una cura, todavía no hay medicina. Pero para el pecado ya hay una cura. Dios proveyó de la cura infalible y única para el pecado. ¿Y cuál es esa cura? La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo vino al mundo, nació sin pecado de una virgen, vivió sin pecado y luego dice la palabra de Dios que cargó todos los pecados de todos los seres humanos sobre su cuerpo, sobre la cruz del madero, derramó su sangre, que es la que nos limpia de todo pecado,
murió y resucitó al tercer día, aleluya, completando la obra de redención, y cualquier persona que crea en lo que Jesucristo hizo y le entregue su vida al Señor puede recibir el perdón de sus pecados totalmente gratis, aleluya, gloria a Dios. Ya hay cura para el pecado. Para el COVID-19 no hay. Primero Dios que haya más adelante. Pero para el pecado ya hay cura. Quiero terminar con esto. Definitivamente hay ciertas características parecidas entre el COVID-19 y el pecado. Ya te he compartido 6 de ellas, aunque como dije, el pecado es muchísimo peor. El COVID-19 le hace daño a una persona en esta vida si lo llega a infectar. Y bueno, la verdad es que aunque no nos ha infectado a todos, ha afectado nuestras vidas de una manera o de otra. Pero cuando una persona, supongamos que una persona sea infectada con el COVID-19 y sufra lo peor que el virus puede causar, que es la muerte. Al morir esa persona, ahí se acabó el COVID-19. Pero el pecado no solamente afecta a nuestras vidas mientras estamos en este mundo, mientras estamos en esta tierra, pero si no recibimos la cura para el pecado nos condena eternamente. Es decir, no solamente nos afecta en esta vida, pero nos afectará eternamente. ¡Qué tremendo! Pero ¿sabes qué? Una vez más, la cura para el pecado ya ha sido dada en nuestro Señor Jesucristo y está disponible para todos. Pero se necesita recibir la cura. Déjame hacerte una pregunta. Si mañana, por ejemplo, en todas las noticias dijeran, se ha encontrado una vacuna para el COVID-19 y queremos vacunar a todos los ciudadanos totalmente gratis. La vacuna se va a estar poniendo en los hospitales, en los centros de salud, en todas las escuelas. Vayan a vacunarse. ¿Irías tú? Claro que sí, yo iría. Yo no quiero infectarme con el COVID-19, pero uno es el que tiene que ir si le dicen que hay cura. Con el pecado viene siendo exactamente lo mismo. Ya hay cura. Dios nos ha dado la buena noticia en la palabra, en su palabra, en la Biblia. Pero nosotros tenemos que recibir esa cura, esa medicina. ¿Y cómo lo hacemos? La Biblia dice que hay varios pasos que uno debe tomar. Número 1, uno debe de reconocer verdaderamente que uno es pecador. Porque si uno cree que uno no es pecador, entonces uno también va a creer que uno no necesita cura para el pecado. Entonces, número 1, hay que reconocer que somos pecadores. Número 2, tenemos que pedir perdón, arrepentirnos por ese pecado y pedir perdón. Ir con Dios y decirle, Dios mío, la verdad, yo sé que soy pecador y el pecado me ha hecho mucho daño y el pecado te ofende, quiero pedirte perdón. Y luego dice la palabra de Dios que creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador, recibiéndole a Él, la Biblia dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Déjame hacerte otra vez la pregunta. Ahí está la medicina para el pecado, ahí está la cura. ¿Ya la aceptaste? Si la aceptaste, gloria a Dios. Pero si no la has aceptado, si tú estás viviendo lejos de Dios, si estás viviendo en pecado, si todavía está sobre ti la condenación eterna, ¿te gustaría aceptar la medicina en este momento? Yo tengo la medicina de parte de Dios. Yo recibí la medicina hace ya más de 35 años. ¿Te gustaría hacerlo? Todo lo que tienes que hacer es pedírsela a Dios con una oración. Y si quieres hacerlo, yo te invito para que lo hagas en este momento, con todo tu corazón. Cierra tus ojos y dile a Jesús, Señor Jesús, yo creo que tú eres la medicina para el pecado.
Y hoy yo quiero recibir esa vacuna. Yo quiero recibir esa medicina que eres tú. Yo creo que con tu muerte y tu resurrección, tú lograste ser esa medicina. Y me la ofreces de gratis. Esta noche yo quiero recibirla. Y es por eso que voy a poner toda mi fe en ti, Jesús. Voy a creer en ti con todo mi ser. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi vida y sáname. Límpiame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez con todo tu corazón, o a lo mejor ya la habías hecho antes, pero tal vez te apartaste de Dios y hoy la volviste a hacer, yo quiero animarte una vez más para que leas la Biblia, para que busques una buena iglesia, una buena congregación. Yo te invito, por supuesto, a esta congregación, a esta iglesia. Pero si no es posible para ti venir aquí con nosotros, hay muchas buenas iglesias a donde tú puedes ir. Te animo a buscar una. Así es que lee tu Biblia, busca una buena iglesia donde se enseñe bien la palabra de Dios y empieza a orar, a platicar con Dios todos los días para que Él te ayude, para que Él te guíe. Y me alegro mucho si tú has hecho esa oración. Muy bien. Quiero hacer una oración una vez más, ya para terminar, por todos mis amados hermanos de esta congregación y por todos ustedes que me están viendo también. Yo espero que estén bien, pero yo sé que es posible que alguno de ustedes pueda estar pasando alguna dificultad o alguna escasez o algún problema, alguna situación difícil. Y definitivamente yo creo que Dios también tiene la respuesta. Jesús tiene la respuesta. Así es que vamos a orar. Yo te invito para que le entregues tu necesidad, ese problema al Señor. Y vamos a orar por un milagro. ¿Te recuerdas que muchas veces hemos orado por milagros aquí en la iglesia? Vamos a orar una vez más por un milagro. Así es que vamos a orar. Cierra tus ojos. Amado Señor, yo te pido por mis hermanos. Te pido por todas las familias de esta iglesia, Señor, por todas las personas de esta iglesia y por cualquier otra persona que nos pudiera estar viendo. Señor, mi deseo, mi oración, y yo sé que también es tu deseo, es que todos estén bien. Pero Señor, aparte de eso, yo te pido que tú los protejas, te pido que tú los bendigas, que te pido que tú les proveas para todo, Señor. Que bendigas a los matrimonios y los unas más y más en amor. Que bendigas a las familias, Señor, padres e hijos, hermanos y hermanas, a todas las familias, Padre, únelos en amor. Y Señor, si hubiese una persona que tiene una necesidad urgente, grande, seria, en este momento, no importa lo que sea, si es necesidad de salud, si es necesidad de provisión, si es necesidad de solución de algún problema o alguna situación o cualquier otra cosa, para ti no hay nada imposible, Señor. Yo sé que tú lo puedes resolver. Así es que, Señor, ponemos por fe esa necesidad en tus manos. Tómala, Señor. Resuélvela en el nombre de Jesús. Tal vez hay alguien que lo que necesita es un milagro tuyo, Señor. Algo sobrenatural, porque esta persona no tiene la solución, ni hay nadie, no hay ningún ser humano en la tierra que pueda solucionar su problema. Tal vez esa persona necesita un milagro, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú extiendas tu mano y toques a tu hijo, a tu hija, y hagas un milagro en su vida, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria, porque tú eres el que lo hace todo y tú eres el único digno de recibir todo el honor. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Primero Dios, muy pronto vamos a volver a la normalidad. Ayer estaba escuchando precisamente que algunos estados se iban a empezar a abrir desde el día
de ayer martes. Así es que, y Arizona es uno de esos estados. Poco a poco, vamos a ir volviendo a la normalidad. Así es que no sabemos cuándo va a ocurrir aquí en California, que es donde está nuestra iglesia, nuestro edificio, pero confiamos en que va a ser pronto. Y muy pronto, hermanos, vamos a poder estar reunidos aquí nuevamente. Que Dios los bendiga, buenas noches y feliz resto de la semana.